aprovechando el tiempo, vamos a ir contando acerca de lo que nos reunió hoy, ¿sí? Una inquietud mía que en realidad te la tiré a vos como especialista de esto. Y bueno, tuvimos un par de intercambios de ideas y hoy hacemos un vivo de esto. Eh, María José Vega, contame acerca de tu formación y por qué estás especializada en la parte de adolescencia. Bueno, ¿cómo están a todos? Este, Estoy muy expectante y les voy a ir contando un poco cómo se fue dando esta conexión. Bueno, primero que nada, soy psicóloga, ya hace 21 años trabajo en un centro de orientación, lo que puntualmente realizo tiene que ver con trabajar con una franja etaria que es la adolescencia, la posadolescencia también. En los inicios de mi carrera trabajé con jóvenes judicializados, menores de edad, eh, y bueno, siempre mi formación tuvo que ver con explorar, con indagar, con comprenderlos, con sentir el impacto de sus reacciones, con buscar y explorar permanentemente las formas de acercarnos, ¿no? Entonces bueno, creo que la situación me instaló en un momento oportuno, porque el boom fue justamente, ¿no? Netflix y todo lo que se generó alrededor de nuestro Totalmente. ámbito de trabajo, en la familia. Así Bueno, que con bueno, un par de condimentos más, ¿no? Porque hoy estamos con el condimento de las redes sociales, que vos a lo mejor en su momento no era tan importante ni tan contundente. Hoy las redes sociales nos van tomando el ritmo, ¿no? Yo te voy a pedir un favor primero, ¿sí? Como para ponernos a todos ponernos en sintonía todos. Contame o definime bien, ¿qué es adolescencia? bien. eh, Siempre se escucha, digamos, la definición, que es el paso de la adolescencia a la adultez, que es un proceso de complejidad. Y le voy a agregar algo que es lo que usamos nosotros para poder contextualizar la adolescencia y que es la resignificación de la identidad. Es cuando realmente se construyen los elementos y se comienzan, digamos, a generar esos engranajes de solidez, ¿no? Que tiene que ver con la mirada del futuro. Pero para pasar en ese proceso hay que sumergirse en un mar de complejidad, de complejos, de problemáticas, de conflictos, de dudas permanentes, lo que justamente sitúa a un adulto en una posición bastante incómoda. Pero básicamente tiene que ver con este proceso de adolecer todo. Todo aquello que uno cree que le enseñó en la infancia, entran como en un estado de amnesia, que es incomprensible para todos los adultos, porque pareciera que ya fue suficiente esta repetición permanente y no, hay que volver y volver a repetir todo para La poder verdad volverlos que, a traer. la verdad que yo recuerdo haber sido adolescente. Vos también recordás haber sido adolescente, ¿no? Todos tuvimos nuestras pequeñas cuestiones. Pero hay algo que me dice que es diferente la adolescencia de hoy con la adolescencia que vivimos nosotros. ¿Vos le ves algún factor esencial a esa diferencia entre adolescencia y adolescencia? Pero absoluta, es abismal. Y se ve porque nos cuesta llegar muchísimos a los adolescentes actuales. Primero, que nuestras generaciones tenemos registros en nuestros procesos mentales de poder vivir sin este factor permanente
de estar disparados con todas las redes comunicacionales. Primero eso, tenemos un registro de no tenerlo. Entonces, cuando le decimos a un adolescente, deja esto y soltá, cuando desde los 2 años que está jugando con el dedo, ya nos marca una distancia. Otra distancia tiene que ver con que nuestras generaciones teníamos más autonomía. Yo recuerdo haberme ido en colectivo a los 10 años para irme a tomar una clase de hockey, sola, ¿no? Sí, 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 es Y cierto. hoy tengo sobrinos que todavía los padres con 14, 15 años los llevan en auto, no saben lo que Seguro. es andar en un colectivo y tiene que ver con los contextos sociales, culturales, de la inseguridad. Entonces, hay una contradicción permanente entre lo que vivimos como adolescentes nosotros, donde los referentes de vivencia son distintos, y nos generó un quiebre y un abismo de poder acercarnos. Y sobre todo, porque ya después lo vamos a ir contando en la estadística, pero la estadística dice que el 85%, esto es de una consultora, el 85% de los adolescentes saben mejor manejar las redes que sus padres, que los adultos. Seguro, seguro. Y no sé si Entonces, se quedan nos dejan cortos, me una parece. sensación de falta de dominio, falta de control, si se quiere, ¿no? Me parece que es algo que se quedan cortos, mira. Bien, contame, a ver, yo hay dos cosas que yo veo que son muy relevantes, antes de meternos de lleno con la película, con la serie. Una es el rol de autoridad, ¿no? Que había antes, porque era muy difícil contrariar en tu casa, ¿sí? Y todo había un castigo, si vos no te sometías a la ley del hogar, ¿sí? Había un castigo y si el castigo estaba muy marcado. Bueno o malo, ¿sí? No sé, era otra época, otra instancia, ¿sí? Entonces lo dejemos por ese lado. Y por otro lado también estaba el colegio, que el colegio terminaba siendo o apuntalando la función de la familia, de la casa, del hogar, de los padres, ¿sí? Donde había un docente que tenía autoridad. Esos dos paradigmas, ¿sí? De aquella época son muy diferentes al día de hoy. ¿Vos crees que eso ha jugado también? Eh, sí, bueno, lo generacional es esencial para analizarlo, ¿no? Nuestros padres, perdón, sí, nuestros padres vienen de una cultura donde la mirada tenía una dirección, ¿no? Tenía una guía, tenía un mandato, nos bajaban los mandatos y generalmente no los cuestionábamos o los cuestionábamos, pero igual nadie quería ser excluido, entonces te moldeabas de alguna forma, ¿no? Por supuesto que actuábamos desde el miedo, ¿no? Y del Sí, sí, cinto, sí, y sí. creo que todos cuando nos sentamos podemos relatar algo de un cinto, una chancleta, o castigos, encierros, bueno, eh, y creo que, bueno, no es el tema cuestionar eso, simplemente eran distintos porque ellos recibieron también Distinto, otro era tipo distinto. de... Ahora nosotros, en nuestra generación, creo que tenemos algo muy valioso y qué es lo que hay que trabajar y empezar como a apropiarnos, que tiene que ver que nosotros accedemos a la información. Nuestros padres no accedían a la información. No Ujú, sabían, no es sabían cierto. ni con qué se iban a encontrar y con qué iban a hacer, pero sí tenían las redes humanas, Era las como redes que ellos también dominaban la información más que los niños o los adolescentes totalmente, que en tenían ese momento. apropiado las herramientas y nos iban dando en dosis, ¿no? En Claro. dosis. Nosotros nos íbamos moldeando y la escuela iba en sintonía a eso, ¿no? Por supuesto con otra dinámica, con otra. Ahora, que no significa que eso funcionaba. Los tiempos van cambiando y hay que ir Otro contexto cultural, amoldando. llamo siempre. No digo ni que fue mejor ni que fue peor. No, no, para nada.
igual que hoy, no digo que está peor ni nada, es distinto. El contexto cultural es totalmente diferente. Son distintos y sí creo que hay que reconocer qué cosas hay que volver a rescatar y yo creo que de nuestras generaciones hay que rescatar dos cosas, que podemos acceder a la información y la información es conocimiento, es poder y es volver a reconquistar esa autoridad, Bien, porque en el muy ámbito bueno. donde estoy y que evaluamos un montón de jóvenes, eh, los padres tienen miedo de los jóvenes, algo que antes éramos nosotros hacia los adultos. Claro, sí, sí. Ahora los padres experimentan una sensación de culpabilidad por estar tan ocupados, tan son multitasking en un montón de cosas, de preocupaciones, porque también están afectados a los disparos de todos los medios de comunicación, etcétera. Entonces, llegan tan cansados que tienen miedo frente a las reacciones, ¿no? Hay un poco más de miedo. Entonces ahí hay un desbalance de la Cautela, autoridad. hay mucha ¿Eh? cautela, ¿no? Hay mucha cautela también. No sabés hasta qué punto va a afectar a tu hijo tal cosa. Exacto. ¿Cómo protejo de esto que es una crudeza que avanza radicalmente? Nosotros estamos con el Facebook y ellos ya te dicen, no, el Facebook ya no existe, ¿no? Entonces, ah, ¿no? ¿Y qué es lo que viene? El Snapchat, el no sé qué, los fueguitos, lo... Bueno, entonces quedamos fuera de juego en primero, pero hay algo que sí, y esto lo charlamos porque es un equipo de psicólogas, que hemos perdido, estas generaciones nuevas han perdido algo que creo que nosotros lo tenemos en nuestros procesos mentales, que tiene que ver con la disciplina, con Bien, el hábito de estudiar, con el hábito de ir a los deportes, con el hábito de esto. Y ahora, como que a estos jóvenes les cuesta, y a los adolescentes muchísimo, a los sí, padres sostener, ayudar a sostener esos hábitos, porque tenemos mil actividades, porque hay mil cosas para hacer, y ellos también son más inestables, ¿no? Entonces, en la primera que dicen que no quieren, bueno, dejamos que no quieran. Entonces se está perdiendo ese disciplinamiento que tomó más forma, o sea, fue más laxo, que generó más labilidad en las decisiones de los jóvenes, más inestabilidad con la pandemia. En la pandemia se perdió todo disciplinamiento, se empezaron a flexibilizar un montón de cosas, los padres pobres encerrados enseñando, con ataques de frustración, con otros métodos de enseñar la división y la matemática, y les pedían que los padres hagan esto. Entonces se generó una falta de hábito donde los procesos de comprensión se dilataron. Y, y más la influencia de los canales de las redes, esto, pero dilata profundamente los procesos de comprensión. Entonces, imagínate un adolescente que yo manejo mejor y sé cómo son las redes de comunicación. claro. Lo cual para ellos son expertos, pero no Sí, son sí, se expertos mueven, intuitivamente se mueven ellos. pero no son expertos en nada porque no comprenden, no dimensionan, no saben las consecuencias, las características de la adolescencia, que está buscando su identidad, en la cual todavía hay una plasticidad neuronal, de la cual son absolutamente influenciables. Entonces, imagínate en las redes, viene este tema, aparece esto, todos son contradictorios, no saben si tomar si hay un grupo de pertenencia que te invita, cuál es el contenido de esto, si te engañan, porque prevalece en la adolescencia lo que se llama el pensamiento mágico. Todavía no hay una simbolización construida porque no hay identidad, entonces ellos están viendo, probando, sintiendo, pero Claro. ¿cómo podés filtrar con este boom donde no hay ningún filtro? Mi vida, yo Sí, sí, los se están veo, abrumados.
nosotros estamos abrumados y ellos también están abrumados. Están Aparte, hay algunas cuestiones muy para las cuales abrumados. todavía no están maduros tampoco para retener, ¿no? Son cosas que nosotros lo hemos vivido mucho más adelante y ellos ya están con esa problemática. Ahora, Lejísimo, lejísimo. Majo, te propongo algo, ¿sí? Y te comprometo acá delante de todos los que nos están mirando en este momento y los que van a ver este video. Te comprometo para que desarrollemos para más adelante un espacio también para que hablemos acerca de las redes sociales y toda esta vertiginosidad que hay hoy en día. Pero hoy, la verdad que todos se han metido acá para tratar de escucharnos a nosotros hablar acerca de la serie esta, que es Adolescencia. Una serie que yo la veía, es más, hacía como 3 meses, 4 meses que no tenía Netflix. Puse Netflix de vuelta y la veía ahí y la pasaba y no me atraía, realmente no me atraía. Y me puse a verla por un par de comentarios que escuché. Algunos me decían que estaba buena, otros me decían que estaba mala. Y yo la verdad que cuando lo vi, hubo algo que me atrapó y que me conmovió. Y yo lo sintetizo en esta frase que escuché en la película que dice, mi hijo no es capaz de esto. ¿Sí? ¿Y cuántos padres pensamos eso? ¿Sí? Mi hijo no es capaz de esto. Entonces, esa es una de las frases que a mí me conmovió. Eh, Majo, ¿cuáles fueron tus sensaciones? ¿Qué observaste vos? ¿Qué te llamó la atención de la película? De la serie, perdón. Eh, Cuando yo lo vi, y lo planteo en el grupo de la familia, donde tenemos muchos adolescentes, y se generó como una inquietud permanente y sobre todo un miedo, una preocupación excesiva. ¿Podemos llegar a esto? ¿Esto es así? O sea, creo que la preocupación en general era porque veían que esto era una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y este Claro, fue realmente el temor. Y sí, sí. a mí, ¿sabes qué? A mí la que más me impactó, sin duda, hago empatía en lo que planteas acerca de, es un chico de 13 años, ¿no? No puede hacer esto. ¿Qué están haciendo? Es un chico de 13 años, ¿no? De no poder dimensionar estos procesos, pero lo está planteando un adulto, ¿no? Eh, con otros esquemas y patrones mentales de formación que no tienen nada que ver con los nuevos. Entonces, a mí la frase que más me resonó fue la de los padres en este proceso de dolor que hicieron y, y de crudeza de la situación, que dijeron, podríamos haber hecho algo más, podríamos haber hecho algo más, Wow, ¿no? Fuertísimo, con una humildad y una wow. valentía garrafal, y yo creo, y yo me quedé con eso, en realidad sí podemos hacer. Primero porque es, no pueden estar solos esos padres, no pueden estar solos, tienen que haber grupos de contención, una escuela conectada, tienen que haber más espacios de encuentro, tienen que haber formas de poder razonar por qué no podemos comprender aún a estos adolescentes de esta época. Nosotros lo vemos una falta de compromiso, no hay implicancia. A los 2 minutos que alguien le pone un límite, se rebelan. Tienen niveles de frustración que estoy segura que esos son parte de la influencia de las redes, que hay tanto bombardeo de la perfección que ellos Mm. no lo pueden procesar. Entonces tienen niveles de frustración tremendos, porque no pueden cumplir con todas las expectativas de todas las áreas, de la belleza, del cuerpo, de la salud, de qué comer, de con quién juntarse, Oh, quién es popular. Imagínate todo ese contenido.
Nosotros Todo, eran los todo del correcto. barrio, de la esquina, y a lo sumo el más top era el que estaba en el club. Teníamos muy focalizados las posibilidades de desarrollo. Y ahora con todo este boom, y creo que la película muestra una crudeza y a la vez invita a una sensibilización, ¿no? Porque la entrada aparece con algo tan duro como el asesinato, ¿no? Y el niño de sostener hasta último momento que él no lo hizo, y un padre que creía en eso, ¿no? Pero el niño está sumergido en un mar de su fantasía mental, ¿no? De esto del pensamiento Totalmente. mágico. Esto Sí, desaparece, sí, sí. esto sale, esto no va a suceder, ¿no? Sí, Y lo sí, va a sí. sostener todo el tiempo. Es así. Este, y hay una contradicción en este espacio entre el adulto y adolescente que si vos te lo pones a pensar, y ellos lo plantean en la película, ¿no? Uno establece más controles físicos respecto a no salir, a la sobreprotección, a cuidarlo, a llevarlo de acá para allá, Pero lo deja pero encerrado una en la pieza. desprotección absoluta en las redes. Y aparte lo deja encerrado en la pieza, que haga Decime si no su es un... reino. Totalmente. Y sucede hoy, es más fácil también, ¿no? Nos sacamos un problema de encima y lo metemos dentro de cuatro paredes, sabemos que no lo va a atropellar un auto adentro de la pieza, ¿sí? Pero le dejamos el Exacto, esa es celular. la contradicción. Lo Una gran contradicción. sobreproteges, algo que nosotros en nuestra generación no tuvimos porque todos tenemos algún relato de una choza en el fondo o en la plaza o jugando eh, con los patines que dejábamos y volvíamos. Bueno, eran otros tiempos Sí. que nos enriqueció o nos posicionó distinto o nos dio una seguridad distinta. Y ahora en la sobreprotección es un abismo de sin límites, totalmente desprotegido. Entonces, eso cómo podemos manejarlo. Y creo que ahí está la invitación de empezar a generar eh, espacios más activos de la presencia adulta, de todos, ¿no? De la escuela, de la Sí, familia. yo creo que también nos faltan esos espacios. Aceptar que hay alguna cuestión que nos hace falta seguir reavivándola, que nos hace falta esta cuestión de hablarla, de contextualizarla, de enfrentarla con lo que piensa otro adulto, ¿no? Otro adulto, hablarlo con los chicos también, hablarlo con el colegio nos tendría que tender la mano para que podamos actuar todos en esta problemática, ¿no? Entonces, creo que hay una cuestión ahí que todavía estamos aprendiendo cómo nos desenvolvemos en todo esto, ¿no? Sí, y poder expresar los miedos también, porque me pasaba en mi familia más cercana este planteo de, ¿pero lo vemos con ello o no? Entonces yo le decía, mirá, está bueno vos como adulto, si querés, acércate y verlo vos y empezar a resolver qué es lo que te genera, se podría canalizar, por dónde lo puedo, como llenarte de mayor seguridad y tener más herramientas. Y después invitar a tus hijos, ¿no? Porque es como el tema del suicidio, y está muy vinculado porque es la franja etaria con la que se trabaja, ¿no? ¿Quién quiere hablar del tema? Nadie. Sí, sí. Porque pareciera que uno no está incitando o está invitando. Y si uno está hablando también de la violencia y está incitando, y en realidad hay que atravesar esos miedos. Y está bien que Hay, los tengan esos miedos. hay una situación que se repite en todos los padres, hermanos, amigos, primos, todos los que estamos en un contexto con adolescentes, que es mi hijo no habla, mi hijo no habla, no cuenta, no dice. Entonces, como padres, atosigamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o a quien sea, a preguntas tratando de sacarles. ¿Eso cómo se trabaja eso? ¿Hay que dejarlos en su silencio? ¿O qué haces? ¿Qué recomiendas? Bueno, para mí hay que buscar un equilibrio, ¿no?
que uno deje por momentos en su silencio no significa que uno no esté observando y sabiendo qué está haciendo, ¿no? Por ahí uno entiende que hay que dejarlos. Primero que el silencio es porque no hay contenido, ¿no? Ellos, por supuesto que hay que ver qué cantidad de horas están expuestos a esos espacios. Si es en silencio porque está observando, meditando, está viendo, eh, o está con el celular, porque si está con el celular no está en ningún silencio, claramente, ¿no? Está fuera de la órbita del control del adulto o de la presencia del adulto porque quiere una libertad absoluta, ¿no? Entonces, hay que como explorar más de qué silencio se trata, ¿no? Como, mira, no lo tengo pensado, necesito más tiempo respecto a esto que vos me preguntás. Eh, Te voy a hacer una asociación de estadística. Se hizo una encuesta de la cual el 60% de los adolescentes, estos de la Tan Grooming, que salió en las noticias, el 60% de los adolescentes están más de 7 horas al celular. Oh, Es muchísimo. Muchísimo. Entonces, yo te diría que no están en el silencio, ¿no? Están siendo bombardeados, bombardeados. Y esa adicción que cuesta comprenderlo, pero ya más de 7 horas todos los días, sin contar, y mira este dato que salió, sin contar las horas de la Play, exacto. más las horas de las Play, que son de intercambio. Sumale esa, más de 10 horas. Se va generando espacios de adicción, esa adicción que tiene que ver sin palabra. Mientras más mudos van quedando, más se está instaurando la adicción. Bien. Entonces yo te diría que en un equilibrio, ¿qué tanto silencio necesitan? Que está bien para ellos poder explorar, sentir, pero después hay que volver, acercarse, a hablar. O sea, Te- en esa situación, en el silencio, en la falta de diálogo, hay algunos que piensan que lo mejor es tratar de ganarse la confianza o tratar de interesarse por los temas de ellos. Y hay otros que vienen con la mano dura, ¿no? Que dicen, bueno, te saco el celular, lo guardo, no lo tocas más el celular, acá hablas. ¿Sobre qué lado es el que recomiendas vos? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a la mano dura o vamos a la empatía del... bueno, mira, es complejo. Porque yo te diría que para poder trabajar la adolescencia de los hijos, de cualquier adolescencia de la cual estamos cercanos, ya sea docente, ya sea como profesional, primero tenemos que explorar nuestra propia adolescencia y cómo fueron nuestra formación respecto a eso. Entonces, implantarle un método a una familia o a padres que vienen a consulta de la cual ellos no están convencidos porque recibieron otras, es al vicio, ¿no? Porque va a volver a realizar la imposición. Por supuesto que para mí es una presencia más activa, a establecer como reglamentos que sean en acuerdos, porque son jóvenes que te enfrentan, ¿no? En el planteo, te ponen todo el tiempo en un par a par, porque vos no entendés de esto y no manejás de esto, y voy a estudiar, ¿no? O sea, hacen un manejo de la manipulación y de la situación. Entonces, por ahí creo que se puede cómo fue la adolescencia de uno, cómo fue la educación y el estilo de uno, y hacerlo de una forma más equilibrada, porque no hay que tampoco descalificar absolutamente los medios o la instrumentación de acceder a la información o a las redes o a la comunicación, pero sí restringirlos. Por ejemplo, generar una presencia activa y decir, che, cuando estamos en familia y es este espacio, no estemos con el celular en la mesa al lado, como si suena, pasa a ser principalmente ese mensaje que viene, ¿no?
como a un costado, dando el ejemplo primero como adulto, porque la realidad es que el adulto está más en un estado de ansiedad respecto a lo que pasa afuera y todas las preocupaciones y los pagos y Wanda y Cardi, ¿qué pasa? Y todo, toda la historia que está Lo más es. prendido en Canosa, bueno, con todo ese tipo de información estamos más prendidos que de respetar ese espacio, ¿no? Entonces los chicos agarran y aprovechan, ¿no? Que estamos Totalmente. cocinando, que estamos haciendo esto, que queremos rápido hacerlo, entonces se pierde. Entonces creo que hay que plantear en conjunto acuerdos, Bien. pero uno es observador y hay que ver cuándo. Si no está durmiendo, es no y te saco el celular, porque a veces te enfrentan, eh, te empiezan a decir un montón de cosas sin pensarlo, ¿no? Te odio, ¿no? Con la misma crudeza, ¿no? Que muestra también la película, ¿no? Te dicen frases que ni se nos ocurriría decirlo, loca, gritona, esas cosas, yo creo que no, y si lo decíamos teníamos unas consecuencias bastante importantes. Viste Este, que Amy, acuerdos, presencia, sacar el celular si es necesario porque no hay posibilidad y esto no se cuestiona y esto es por tu bien. Cuando yo vea que respondas de una manera adecuada y coherente, lo vamos a ir viendo. O vos tenés un celular a partir de ahora, pero yo voy a ver después todo lo que voy a hacer. Y en un acuerdo, no es, no, estás viendo mi intimidad. No, imagínate que los especialistas dicen que se tiene que tener red a partir de los 16 años, porque están justo en plena construcción de la identidad. claro, Si vos bombardeás con cosas que no son del contenido familiar, eh, lo alterás, lo lo alteras abrumás, lo completamente. confundís. Majo, escucha, ahí en la serie, Jamie, que es el chico, el adolescente, eh, él es como que se refugia, que después nos enteramos, se refugia en una comunidad, que son estas comunidades que si vos me preguntás a mí, supongo que tienen que tener algún efecto, ¿no? Son estas comunidades que impulsan el odio al otro, ¿no? Y tratan de hacer rebeldes, tratan de generar estos soldados, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves eso? ¿O por qué existen esas comunidades que generan o estimulan el odio? Mira, eh, ningún niño ni ningún adolescente hace lo que no se nutrió. Con esto lo que te quiero decir que los espacios que hay de violencia o de expresión tiene que ver que son espacios familiares de alguna forma, ¿no? Entonces, en la película muestra cómo también la psicóloga va explorando acerca de la masculinidad, del trato, cómo se mueve, y la película muestra cómo él termina resolviendo una situación cuando está en un estrés, ¿no? Cuando Ujú. termina Sí, sí, pintando, sí. tirando la pintura, los busca a los otros, los tira. Bueno, esa era su forma de poder resolver su frustración y su dolor, ¿no? Y Bien, digo, ahí lo expresan y sale, pero no debe haber sido la primera vez. Esa debe haber sido su forma porque tuvo un padre violento y lo plantea, ausente, bien, violento. Seguramente no lo tocó, pero es su forma de actuar. Los niños absorben, lo bien, ven, entiendo. entonces se acercan a estos espacios donde son familiares, todos elegimos espacios donde son familiares de alguna forma, estos son procesos inconscientes, ¿no? Entonces, las emociones, que no hay que descalificarlas, tener la bronca, la ira, la tristeza, tenemos millones de matices de expresión de las emociones tienen que expresarse, pero no tienen dónde. Porque el adulto, no me grites, no me esto, no esto. Bueno, ¿y dónde canaliza eso? Ah, las redes lo permiten. Entonces Claro. van calando en los espacios donde se expresan, ¿no? Recordá que
en la etapa de adolescencia, los referentes, los grupos de referencia son esencial para construir la identidad. Primero son, y obviamente en contra y en lucha contra los padres, porque obviamente la identidad necesitas diferenciarte. Existís en la medida que te diferencias de esos padres, ¿no? Claro, Por eso se rebelan. Y déjame claro, solo porque no te banco más. claro, claro. ¿Y quién te Ahí alberga esa están haciendo, canalización? están ¿Cómo? haciendo algunas consultas, todo lo que nos están escuchando. Ah, Después al final vamos a responder las preguntas, ¿sí? Así que todos los que quieran ir haciendo esas consultas, no hay ningún problema. Después al final vamos a ir resolviéndolas, ¿sí? Majo, hay otra situación que yo lo que veo, ellos hablan de una cultura incel, ¿sí? ujú. Que la cultura incel, si yo no entendí mal, es una cultura que va al 80-20, que dice que el 20%, el 80% de las mujeres, ¿cómo era? Es, el 80% de las mujeres prefieren el 20% de los hombres, por su simpatía, por su estatus, por su desenvolvimiento y demás. Y el 80% de los hombres restantes son los que empiezan a formar esta cultura incel, ¿sí? Esa cultura incel lo que, lo que empieza a estimular es la misoginia, ¿no? ¿Cómo es? Misoginia es el Sí, de ser concepto. misógenos, contra Miso, del odio hacia las mujeres. el odio hacia la mujer, ¿no es cierto? Y lo alimentan, digamos, ¿sí? Que termina siendo el condimento central de su reacción, ¿no? Eh, esas culturas, esas situaciones, ¿por qué entra el niño en algo que él lo entiende que está mal? A ver, vuelvo a hacer punto en esto de los grupos de referencia. Hemos tenido en estos años movimientos tan fuertes culturalmente con la presencia de la mujer en los ámbitos laborales, en esta lucha de plantear posiciones, mi cuerpo, mi estado. Se ha alimentado un espacio donde ha ponderado a la mujer de alguna forma. Pero a la vez, esa ponderación pareciera que es en función de denigrar al otro género. Y Claro, estamos como en un ambiente de susceptibilidad permanente, como déjame ser lo que siento, claro. ¿no? Déjame ser... hoy hablábamos con una colega y me decía que había un adolescente que caminaba por el shopping vestido de zorro, ¿no? Como y vos vas a las plazas y que quieren sentirse con que estos anime, con esto, bueno, que es propio de la adolescencia, pero ya puesta en la escena de la realidad, ¿no? Antes se hacía entre los grupos, bueno. Y por ahí si hay prohibición, algo, van a estos grupos que son, si te prohíben, no podés, estás castigado, vas a las redes para alimentar estos contextos, ¿no? Acordate que el adolescente necesita canalizar las emociones, ¿no? La ira, el desprecio. Pero son desprecios que devienen y son activados en el seno, ya sea del colegio, de la familia, ¿no? Porque ya empieza a haber la competitividad en lo fraternal, con las comparaciones, ni hablar si están en los procesos de dolor por los divorcios, por la muerte disruptiva de alguno de los padres, con alguien referente de la familia. Es, son un volcán en ebullición, ¿no? Que Claro, ahí claro. tenemos que estar en todo, ¿no? Y entonces, en estos grupos de pertenencia, somos en la medida que nos diferenciamos con los grupos, y obviamente que estamos en un contexto en que la masculinidad está denigrada de alguna forma, ¿no? Yo que Está trabajo, pasando el rol el hombre, ¿no? ¿eh?
O sea, estamos cambiando el rol que ha tenido el hombre, se lo ha desplazado del rol tradicional, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creo que ha evolucionado en un montón, estamos evolucionando en un montón de cosas, pero se está confundiendo esto en establecer a ver quién gana. Estamos en un juego tan inmaduro de competitividad en cuestión a los géneros y a la Bien, susceptibilidad hay, permanente. hay una situación en la serie también donde una chica le pega a un chico, ¿te acordás? En el colegio, Sí, sí. Sí, ¿sí? sí, es la competitividad Y, permanente. Ahora yo tengo poder y te puedo, bien, estamos despotricando y la verdad que se trata de que la base de esto, hay una base de violencia que no lo estaríamos pudiendo sostener, contener, está desplazada, pero básicamente porque hay adultos que están impactados, porque si quieren poner un límite, se malinterpreta y se vienen al humo los padres y seguimos en un contexto de violencia, ¿no? Entonces necesitamos adultos más eh, reflexivos, más conectados, comprender qué está pasando, ¿no? Porque el miedo invade frente a la violencia. La violencia es básicamente una bomba expansiva donde nos deja como en un estado sin acción. Y no ahí sabes para dónde necesitamos, ir, ¿cómo? no sabes para dónde ir, ¿No? Entonces, desorienta. y el adulto y el adolescente es fantástico porque tiene su canal de descarga. Y nosotros quedamos por ahí sin herramientas. Y ni hablar de que además estamos cansados sin dormir, que estamos trabajando, que problemas con el jefe, con las actividades, que hay que llevarlos al colegio, que hay que pagar, que aumentaron, ¿no? Con todo lo mundano, que es un montón. Muchísimo. Eh, que creo que la red es la que alivia, ¿no? La red construida, los referentes educativos Es eso, sólidos, sí, sanos, es cierto eso. Qué los grupos importante eso. humanos, los grupos de amistad, este, bueno, los profesionales participando y aportando ideas, construcciones, bueno, en algún punto creo que por eso me volqué, digamos, a las áreas y los canales de salud del deporte, ¿no? Porque justamente es uno de los canales para los adolescentes, como un protector mental, es la actividad física, generar los espacios de acompañarlos en el desarrollo de la actividad física, en los deportes, en la competitividad, porque la competitividad es algo natural del adolescente, competir Competir. porque está formando su identidad basada en los logros. Y ahí me das pie para algo que estaba pensando, Sí, ¿sí? Que de estas escenas que estuvimos nombrando de la serie, ¿el adolescente es rebelde y es violento o son solamente circunstanciales? creo que, a ver, es rebelde y está bueno que lo sea. Es rebelde. Ahora, nosotros en esa rebeldía hay que contenerlo. Es rebelde porque cuestiona. Eh, en la lógica, bueno, para los psicólogos, el caminar de adolescentes muy silenciosos y tranquilos y aislados es más peligroso que el que se revoluciona, ¿no? De hecho, Ujú. también en los procesos de los roles es más peligroso los padres protectores que los violentos, y es para discutir un montón esto, ¿no? Bien, Pero las secuelas de daño en los procesos emocionales de un niño de sobreprotección son más profundos a la hora de trabajarlos, ¿no? bien. Eh, Tienen que ser rebeldes, cuestionar, levantar, y tenemos Tiene que serlo. más Y seguros, pero tenemos que ser más seguros, no sentirnos atacados. Es natural que pase eso, ¿no? Porque están armando esto que te decía, la resignificación de su identidad, nos interpelan, nos cuestionan, nos juzgan. Y ya sabemos está que bueno, después de pero tengo que adultos, disfrutar eso, digamos.
¿Cómo? Lo tenemos que disfrutar, aprender a disfrutarlo eso. Totalmente. Si nos tenemos que tomar una distancia y un espacio y comprender por qué están haciendo eso. Necesitan en la construcción de su identidad diferenciarse de los referentes adultos para Bien, poder decir, bueno, yo vengo y me instala por ser alguien diferente, ¿no? Si no, seré alguien más del montón. Si no, no tengo objetivos para luchar. bien, Si no, nada, soy invisible, soy un fantasma. bien, bien, bien. Este, leía en esta encuesta que se hizo que eh, 7 cada 10 niños, adolescentes de 9 a 17 años han sido invitados al grooming, a la pornografía, al sexting por adultos que hacen de niños y te van Claro. capturando y que tarda meses y es alarmante. Y te voy a hacer enganche de la película argentina Atrapados, Bien, porque después de la adolescencia vino Atrapados, que es acerca del grooming, bien, que es esto de buscarlos, seducirlos, después bien. decirles que no cuenten nada, después los van envolviendo y de poco les van pidiendo fotografías, semidesnudo, empiezan a proponerle noviazgo. Y en la adolescencia, la mirada del otro es esencial. Entonces, que Claro. alguien te quiera La validación del otro, ¿no? totalmente. Entonces, justamente Yo la película de Atrapados es eso y cómo vi quedan el primer enganchados. episodio. ¿Cómo? Una parte vi el primer capítulo, creo. Bueno, y es como la cola y la continuidad de esto, y hablamos de lo mismo, que siguen desprotegidos. Y básicamente esto fue basado en un hecho real y terminan salvándola porque no se presenta a la escuela, avisan a los padres la buscan y no la encuentran, y bueno, tampoco la, Bien. No véanla, pero es más. spoilees, ¿Cómo? no spoilees la película ese. No, no, no. La serie. Pero está basado en un hecho real y es fuertísimo porque acceden a la pornografía, a la sexualidad. No Claro, hay comprensión, no hay cabeza, todavía no hay líbido puesta en eso. Ven simplemente la escena sexual y sienten, pero no tiene claro, procesamiento emocional y menos de comprensión. claro. Entonces son tan vulnerables. Por eso hay que seguirlos, hay que observar, hay que pedir, hay que ver dónde anduvieron, por dónde citaron, sin que borren, sin que engañen, ¿no? Desde la Es confianza porque uno como, lo está cuidando. ¿por qué el adulto? Me acuerdo, y esto me acuerdo también que me lo han reclamado a mí cuando yo era un adolescente hace un par de días atrás. Eh, También hay eh, Peter Pan. ¿Por qué el adulto no escucha? Y he pecado yo también de no escuchar a a mis hijos. ¿Por qué el adulto tiene ese problema de no detenerse a escuchar? ¿Lo tenés eso chequeado o no? ¿O Sí, te lo porque quieres somos, enseñar? sí, mirá, primero que somos hijos de que nos educaron diciendo eso no, y está prohibido, punto. Entonces nosotros le decimos, no, no hagas eso, punto, listo, Claro, no hay proceso de escucha, porque además tenemos mil otras cosas, es no, sin explicación. Y quieren, como todavía no tienen el proceso para poder discutir, porque hay frustración, hay impotencia, porque eh, son una ebullición de emociones y de lo que quieren, y en realidad no saben tampoco lo que quieren. Capaz algo más instantáneo, algo que les genere la satisfacción ya. Este, creo que no sabemos cómo dar respuesta a eso. Si uno tiene un poquito más de espacio y poder salir
de la escena y observarla y escucharla, por qué y qué fundamento, uno tranquilamente ve que en algún punto es inconsistente, ¿no? Pero el reclamo de los adolescentes, porque yo les pregunto, hace 2 meses venimos entrevistando con mis colegas, hace más de 150 adolescentes, Wow. o posadolescentes también, eh, y yo les pregunto, ¿no? ¿Qué pasa ahí con tus padres, con los adultos? Te preguntan, te interpelan, te cuestionan, y en realidad te cagan a pedo nada más. No estés tantas horas, no hagas esto. Claro. Siempre me estás diciendo, tendé la cama, ¿no? Todo directriz, porque así nos educaron a nosotros, todo muy Sí, directriz. sí, es Somos dos, cierto, ¿no? En el mejor cierto. caso, y si no, nada, nos fajaban. Y, y bueno, y hacemos eso porque era lo que sabíamos manejar, ¿no? Entonces, poder comprender, escuchar por qué nos están planteando eso y decir, bueno, mirá, tragamos esto, veamos, pero no hay que estar solo, hay que con la pareja, en un acuerdo, por más que haya divorcios de por medio, juntar y fortalecerse porque se necesita engranaje, solidez adulta, el colegio, plantear, bueno, a ver, ¿por qué me lo estás planteando? Y ellos te dicen, siempre te están cagando a pedo, siempre te están marcando la directriz, no podemos hablar, ¿no? Mira vos. Y ahí está la distancia que tenemos con los adolescentes, porque son otra generación. Mira vos. Es cierto. Eh, y bueno, y más presencia, más conexión, creo, ¿no? Como de comprender y no dejarnos invalidar porque sabemos menos en el uso de las... Sabemos preguntar, podemos consultar, tenemos redes para ir a otros grupos o a nuestros propios hijos y esto cómo se utiliza bien y esto se puede, ¿no? Pero para eso hay que generar espacios de Cuando, confianza, porque si no está la trampa. Yo tenía mis claro, sobrinos que y ahí te me dejaban pescan de seguir y me desbloqueaban, entonces yo no veía lo que ponían en el estado. tal Y no cual. sabía que me habían bloqueado. Te la saben a todas, ¿no? Todas, Para todas. que... Escucha, y cuando es muy normal en esta época, ¿no? En esta etapa, creo que los padres sabemos que hay cierta complejidad en la adolescencia y es donde es la tesis de ellos, de todo lo que adquirieron y nosotros les brindamos en la infancia, ¿no? Entonces, ¿cómo van a pasar esa tesis? Creo que la preocupación del padre es acompañarlos este trecho y dejarlos ya a los 17, 18 años, ya a salvo, ¿sí? Y bueno, y ahí es como que estamos más tranquilos como padres. Y creo que nos genera mucha tensión este proceso, ¿no? Este proceso que va desde los 13 a los 17 años aproximadamente, donde estamos con toda la tensión. Nosotros y ellos. Y es muy probable que en toda esta intención de querer hacer cosas buenas, metamos la pata a los padres, ¿sí? Y en esas metidas de pata están esas discusiones, esos desacuerdos, muchas cosas. Ese vínculo que rompe el adolescente, se reconstruye, se arma, o una vez que metiste la pata ya está. Si metiste la pata, ¿en qué sentido te referís? No, qué sé yo, puede ser meter la pata, claro, es muy, muy fuerte, ¿no? Sí, pero si vos tenés una discusión con él, vos tenés una discusión y el adolescente se retira, mm, ¿eso se reconstruye? Sí, por supuesto. Los Pero el amor, adolescentes, a ver, pero el amor es más fuerte, decía Tango Feroz, ¿te acordás? sí, pero tampoco solo con amor se vive. Hay que construir cosas. Yo creo que tenemos que ser ejemplo de la humildad, de saber pedir perdón. Nos cuesta un montón. Estamos en la cultura del individualismo, de la soberbia. Son
todos los ítems que prevalecen y no podemos escapar de eso. Hay niveles de individualismo impresionantes, entonces hay que acercarnos, pedir disculpas, porque de alguna forma también le estás enseñando que te podés equivocar, lo intento, estoy agobiada, estoy cansada, ¿no? Son muy perceptivos los adolescentes porque justamente como los ven muchas veces los padres agotados, cansados, se toman el palo y aprovechan, ¿no? Para, bueno, ya que Juguemos en el viniste, bosque, prestame 2 minutitos. ¿Cómo? juguemos en el bosque, mientras el lobo no Este, está. ¿cómo? Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Sí, sí, te quieren liberar liberándose ellos a través del celular. Y, eh, y a veces, y uno aprovecha y descansa o dialoga con otros, ¿no? Porque también necesita nutrirse. Es una salida necesaria a veces, ¿no? Pero por eso si uno establece acuerdos y presencias familiares donde se pone el modo familia, decía un artículo, donde modo familia es nadie va a ser interrumpido para este diálogo y si me equivoco y digo algo incorrecto, nos podemos equivocar sin tener miedo a ese cuestionamiento, porque en definitiva en la vida, cuando ya seamos adultos, nada más que hay que esperar eso de los adolescentes, que va a pasar un montón, pero después vuelve el resignificado de lo que siempre han dicho, de lo que siempre es lo mejor, donde el ejemplo de ellos como adultos es consistente. Va a pasar un montón de tiempo y hay que tolerarlo. Y sobre todo, enseñarles lo que es el proceso. Creo que los medios, el daño más fuerte es lo instantáneo, ¿no? Y te deja una dopamina y una ansiedad que te siguen Wow. necesitando, bueno, la adicción, ¿no? Y te deja en un estado, digamos, de felicidad, pero fantasiosa, ni siquiera existe. Entonces, nada, hay que enseñarles los procesos y esas herramientas las tenemos nosotros, y eso no me cabe la menor duda. Primero porque la tenemos instaurada y después la conocemos. Entonces, que esperen el regalo, que esperen que venga tal cosa. Hay que hacer los procesos de disciplina de la práctica, jugar, entrenar, hacer y ver los procesos de cambio. No, no toleran, ¿no? Se frustran automáticamente. Y, y sobre todo, humanizar. La equivocación es humana. Equi- Humanizado. Bien. Tener el fallo de cómo saber, nadie lo sabe, Bien. porque tenemos configuraciones distintas, entonces es humano equivocarse. Mira, te voy a dar y creo que por acá hay un camino, te voy a dar una estadística muy cruda que tiene que ver con las estadísticas de suicidio, donde antes Wow. de la pandemia, acá en Argentina y en Córdoba que se hizo, se empezaron a encontrar índices de suicidio en niños de 8 y 9 años. Wow. Nunca visto, no lo habíamos visto. Y habían dos situaciones que nos dejaron impactada del motivo del porqué, porque estamos sobre la franja etaria más vulnerable y lo Sí. sabemos, entonces tenemos que trabajar para ello. La primera estadística es el duelo porque se murieron sus abuelos. Y empezamos a estudiar eso y claro, es el último vestigio de presencia humana, presencia de tacto, de amor, de afecto, de hacerte la comida casera, de sentir el aroma, el Mirá vos. gusto, la caricia, el abrazo, el de sostenerte, el de contarte historias. Último vestigio del El, contacto, de el- la conexión. el refugio, ¿no? También, porque ¿quién no se comió un reto de sus padres y terminó siendo protegido por su abuelo o su abuela, ¿no?
maravilloso ese contenido. Entonces, ¿qué nos está dando ese dato? Demasiado. Volvamos a humanizar, volvamos a conectar, volvamos a buscar un equilibrio donde los jóvenes lo están gritando. Yo creo que lo están gritando de alguna forma, nada más que nos asusta ese grito, o nos da miedo, o no sabemos cómo canalizarlo. Y el otro índice de estadística de suicidio era el hambre, ¿no? Y no sabemos eh, el hambre de comer fisiológico o el hambre del alma, ¿no? De la nutrición, del amor, del acercarse. Eh, mm, yo tengo poblaciones inmensas donde no conocen sus padres. Mira ¿No? vos, claro, Nosotros evaluamos un equipo, evaluamos gente de todo claro, el claro. país, de Misiones, de Corrientes, de Córdoba, de Entre Ríos, de La Rioja, ¿no? Y este caudal de ausencias de los referentes eh, es, es crudo, es alarmante. Por supuesto que no te condena, ¿no? Puede haber otros referentes consistentes, pero eh, eh, bueno. Una, Otro tema, la masculinidad. sí, ya lo vamos a ir ampliando, vamos a ir haciendo otras cosas. Una de las preguntas que hacen ahí es acerca del bullying, ¿sí? ¿Qué rol ves que, que le estamos dando como sociedad al bullying, ¿sí? Y Ujú. cómo impacta en los adolescentes ese protagonismo que hoy tiene el bullying? Bueno, es un tema candente, que es actual, que hay que formarse, que hay que llevarlo a los espacios del colegio y no solamente darle información, sino creo que hay que bajar líneas de cómo actuar frente a eso, implicarlos a los padres. El bullying tiene que ver con este espacio de violencia donde el que percibe la vulnerabilidad del otro lo toma y lo captura, ¿no? Para tenerlo en sumisión. Y también tiene que ver eh, con estos resentimientos de los senos familiares de donde vienen o resentimientos de expectativas muy elevadas que tienen a veces los padres frente a los hijos y que esa frustración la vuelcan en otro que a lo mejor se destaca, o que muestra esa vulnerabilidad que está rechazando. Entonces atacan, ¿no? Eh, Hay que empezar a hablarlo en los colegios, en la familia. Nosotros, bueno, yo vengo de una familia muy italiana y muy numerosa, y a veces nos pusimos a charlar de este tema del bullying. Y preguntamos, ¿vos tuviste bullying? Sí, vos también sí, a mí también. Y te digo, éramos de todas las edades, o sea que el bullying siempre fue. Ahora le ponemos un nombre como el sexting, el grooming, Sí. el bullying. Ahora, Tiene a un ver, nombre, pero ¿qué hay con esto del bullying? Que yo digo que se ha banalizado tanto el bullying hoy que cualquier chico dice, porque nosotros venimos de otra cultura, ¿no? Yo cuando era chico asumo y he aceptado y he tratado hasta de pedir perdón, yo fui bulinero, ¿sí? O sea, yo tenía siempre un par de puntos, si bien no hacía nada agresivo, ¿sí? Lo hacía para reírme y lo compartíamos con todo. Hoy los tengo como grandes amigos, todos estas víctimas mías, ocasionales, pero digo, no llegaba a este extremo de sentirte un sometido porque te hicieron bullying. Hoy es 2 más 2 igual a bullying, entonces ya me tengo que sentir como una víctima de bullying. ¿Sí? Entonces, eso lo he visto en varios grupos, lo he visto en varios adolescentes, ¿sí? Que sucede esta cuestión. Que no deja de ser preocupante y no deja de ser muy riesgoso, porque a mí no me gusta que mi hija se sienta que le hacen bullying. Porque no sé cuál puede ser el desencadenante de eso. ¿Se entiende? sí. Viste cuando yo te hacía referencia acerca de que la construcción de la identidad es con estos grupos de pertenencia, ¿no? Ujú. Eh, por supuesto,
que tienen que ver y que compiten con otros, ¿no? Y que ahora tiene que ver con sumar me gusta, con la popularidad, con el influencer y es el que más junta, el que lleva, el que arrastra, según las identificaciones que se van generando. Y uno se va sintiendo más fuerte porque entiende que la identidad tiene que ver con arruinar a otros, ¿no? Por supuesto que es producto de la inmadurez emocional eso, Ujú. y siempre va a suceder. Entonces hay detractores que no quita que de adultos se sientan una culpabilidad y ahí, los que somos por ahí, o fuimos más sumisos, que fuimos a quienes, bueno, recibimos esa intolerancia del otro, ¿no? Porque acuérdate que sumamos puntos, ¿no? Le suman puntos, por eso todo el tiempo están, ahora con el Snapchat, que yo le preguntaba a un sobrino, ¿pero qué es eso? Y me dice, no, son de emoticones y vos vas sumando fuegos. Sumando fuegos, ¿no? Bueno, es lo mismo, vas viendo los detractores vas sumando, digamos, adeptos, ahora Claro, son fuegos porque son virtuales, pero mira vos, y qué haces con los fuegos, no? Suman, tengo más, es más, ¿no? claro, mira vos. Y sentís pertenencia, sentís que alguien te genera el feedback, validación, Mira vos, admiración. mira Hay vos, que no lo pedir sabía. perdón, hay que pedir los perdones con el tiempo. Bien. Otra de las preguntas que hacían es acerca de cómo hacemos para que los chicos respeten las etapas que están viviendo, no salten las etapas. ¿Hay alguna forma de eso o es hoy Y tenemos ahí que es donde hacer creo que así y no, no, así y que vayan no, para es adelante? esencial, porque justamente creo que la crisis que estamos teniendo tiene que ver con que ellos no están pudiendo comprender los procesos, la espera, tolerar la incertidumbre. Estamos sobre contextos de futuros de absoluta incertidumbre, de permanente cambio, donde obviamente te hablan de velocidad, rapidez, toma de decisiones con absoluta precisión. Eso no existe, eso es algo imaginario. Los adolescentes necesitan procesos, espera, esperar, ocio, aburrirse. Y ahí tiene que entrar los padres que también tienen toda una crisis y procesos de duelo respecto al rol de un adolescente, porque lo primero que uno quiere es, ay, darle lo que pido, pero que deje de insistir y de hinchar y de repetir y repetir, insistir, sentir que te empiezan a poner en tela de juicio, a cuestionarte por qué vos haces eso y uno no, ¿no? Te interpelan permanentemente. Entonces, no, los procesos son absolutamente necesarios porque la frustración, tenemos ataques de pánico impresionantes, porque no pueden tolerar los procesos, no hay anclajes mentales, Claro, ¿no? De la bien, espera. Entonces, es mucho cierto, menos ¿no? van a poder esperar a otro, Es ¿no? cierto, es cierto. No tienen esos espacios en blanco, ¿no? Que nosotros los teníamos. Nosotros lo teníamos, porque imagínate que hasta que un mensaje para salir con un grupo de amigos, juntarnos, un mensaje por Latin Chat, no me acuerdo cómo era, Latin Mail. Era esperar, ni hablar de la otra generación en que era en la carta, ¿no? De mandar una carta y esperar el correo que llegue, la espera y todo el proceso emocional que No me digas, genera, que se no me digas que siente. vos eras de esa época donde iban todos a hablar por teléfono al teléfono de la señora de la esquina, que era la única que tenía teléfono en el barrio. No, tanto no, ya ¿No? Uy, teníamos yo sí. celular inalámbrico. Sí. Ya Escuchá, teníamos celular dame, en casa. dame un consejo para un adulto en su relación con un adolescente.
un consejo en base para ir redondeando la charla. Bueno, creo que la palabra que hay que instalar es la conexión. Primero Conexión. preguntarnos por qué tenemos tanta distancia con estos adolescentes. Son diferentes, creo que tienen un montón para aportar, eh, tienen otros matices distintos que nos van a enriquecer, pero tenemos que ir buscando equilibrio y generando la multiplicación de ser agentes de salud con nuestros hijos, con el colegio. Creo que estamos muy disgregados. El colegio por un lado, y tiene miedo de que los padres los ataquen, eh, o que se generen malestar. Vos lo ves yo escucho las charlas de todos los grupos de madres y padres. Ay, Dios, es un caos. Creo que ya adquieren un nivel de estrés tan elevado de solo ver todo lo que se genera y quieren imponer y que quieren para sus hijos y deciden. Bueno, nada, como generar un poco más de paz, ¿no? Más tranquilidad, respetar a los docentes, generar espacios de validar, como las parejas también validar juntas, no estar solas, estar en una coherencia, en una consistencia. Creo que se puede generar eso, ¿no? Y si no se genera, empecemos a trabajar en el proceso de duelo de esa tensión para con el hijo, por lo menos, ¿no? Para generar un espacio de equilibrio. Y para eso todos tenemos que hacer un trabajito de autoconocimiento, ¿no? Implicarnos en nuestra adolescencia, qué nos pasaba, eh, qué era sentir el vacío. Es muy importante que los adultos comprendamos que el vacío es inherente a nuestra vida, a la de todos, y los adolescentes tienen que tolerar la adolescencia, por eso hay tanta adicción, porque no toleran el vacío, el ocio, el no saber qué hacer. En el ocio es donde surgen los espacios de creatividad, en los Claro. conflictos surgen las oportunidades. No hay que tener miedo, digamos, a eso que se va sucediendo, pero la base del vacío, hay que tolerar eh, que el hijo no va a tener esto. La carencia permite los procesos de deseo, la carencia, ¿no? ¿A quién no Mira, tuvo? Bueno, yo soy la cuarta de seis, así que imagínate. mira vos, Si yo llegaba pedía todo usado. todo usado, no sé. Así que la espera, ¿no? Bueno, el equilibrio, el equilibrio. Creo que hay que generar más espacios de creatividad, de diálogo, de charla, de uno también tolerar que ellos se equivoquen, que vean los procesos de que tienen que reformular. Porque si vos generás esos espacios de guía, de presencia más activa, de generar más hábito y disciplina, eso es algo que tenemos que trabajar con los adolescentes. Está perdido, no tiene un ritmo. Espacio que hay se van a la playa, espacio que hay se van a jugar intercomunicados, vaya a saber con quién, ¿no? Por- Se está perdiendo eso y no es control, no es sentir que los padres estamos haciendo control, son acuerdos donde yo veo lo que está por seguridad, ¿no? Porque claramente, bueno, las estadísticas de que son invitados son alarmantes, ¿no? Más del 60%, 49%, han sido invitados Mira vos. o realizar noviazgos a nivel virtual, y ni hablar de que son adultos, ¿no? Imagínate que caemos a la estafa nosotros, imagínate ellos a ser envueltos, ¿no? La fragilidad que tienen y no hay límites en esto. Entonces hay que saber bien más parámetros informáticos para tener, cómo revisar, si es necesario sacar, ¿no? En esos acuerdos hay que verlo según las personalidades y quienes estén en el contexto familiar también, ¿no? Y, y- Majo, y la red, eso es la la red, red es fundamental, la red de contención. total. Bien.
Escucha, vamos a ir cerrando, así yo sé que estás cansada, hoy he estado trabajando, he estado escuchando varias historias por ahí, me imagino, Mm. todo eso. Mañana nos volvemos a ver, pero desde otro rol tuyo, ¿sí? Te sacas el traje de terapeuta adolescente y mañana vas a ser una profesional del alto rendimiento. Desde el perfil de Open Academy, todos los que la quieran ver mañana a las 20 horas, ¿sí? Vamos a estar en @open_academy, vamos a estar charlando con Majo también, pero desde la parte deportiva de ella. Eh, para cerrar, Majo, si vos querés, tirar dos o tres palabras y bueno, y nos estamos viendo seguramente con un nuevo tema. De acá a un tiempito vamos a estar organizando un nuevo espacio de reflexión con vos. Bueno, te agradezco un montón. Tenía mucha expectativa de este espacio, de hablar, de generar y tirar, digamos, realidades que inquieten, que les den ganas de Perfecto. investigar, preguntar, multiplicar. Creo que es lo que a mí me pasa y yo lo veo y hablo con mis sobrinos, con amigos, con adolescentes, relatos de colegas, esto, y creo que nos necesitan. Creo que nos están pidiendo a gritos que los contengamos, que les canalicemos. No Tenemos que hacer un esfuerzo. hay que hacer un esfuerzo, podemos hacer más y Bien. creo que se los debemos, ¿no? Se los Bien. debemos y humanizar. Tenemos que ir por eso, por humanizar, por escuchar, por reírnos más, por generar espacios de juegos, de hábitos, de disciplinamiento y bueno, y la Qué parte importante, ¿no? físico es un protector mental, la actividad física. Bien. Y bueno, y vamos mañana por eso, que va a Bueno, estar bueno, todo lo mañana, que... los que quieran verla, de vuelta a Majo, charlar un ratito acerca de lo que es alto rendimiento, mañana a las 20 por Open Academy. Bueno, Majo, desde ya te agradezco tu tiempo, tu esfuerzo, tu conocimiento, toda tu experiencia y toda tu buena voluntad para darnos de todo. Nos estamos viendo, gracias a todos. Esto va a quedar grabado, queda en el muro de mí, de yo,